Buenos días, el día de hoy veremos 3 temas derivados de la criminalística, los cuales son las técnicas del interrogatorio, procedimiento de inspección ocular, investigación de objetos oculares. En ese mismo orden, comencemos. Empezamos con el primer tema, que es las técnicas de interrogatorio, que es hacer uso óptimo de los hechos indiscutibles o no controvertidos, eliminar elementos imposibles de probar, conocer las pruebas y elementos clave que apoyan su teoría, así como sus debilidades probatorias, progresividad, secuencia lógica, sugerir orden de diligenciamiento de la prueba, analizar debilidades, teoría contraria y puntos de ataque, interrogatorio directo, cronológico, primacía, impacto, novedad, sencillez, claridad. Un solo hecho a la vez, son los consejos que se dan para que sea un buen interrogatorio. Interrogatorio directo, como el primer interrogatorio de un testigo sobre una materia no comprendida dentro del alcance de un interrogatorio previo de ese testigo. Esto significa que el directo es el primer interrogatorio a que es sometido un testigo que es llamado a declarar por una de las partes. Como generalmente la persona fue incluida como testigo en el proceso por la parte que lo llama a declarar, porque potencialmente puede aportar prueba pertinente para establecer las alegaciones de esa parte. El abogado no puede hacer preguntas que lleven implícitamente la respuesta que deba dar el testigo. Como por ejemplo, ¿es cierto que usted fue a la residencia del demandado el día 1 de marzo del pasado año? Ante una pregunta formulada tan sugestivamente, el testigo lógicamente daría una respuesta afirmativa, tal y como pretende el abogado que la formula. Pero como está prohibido hacer preguntas sugestivas en el directo, el abogado de la parte contraria debe objetar la pregunta inmediatamente antes de que el testigo la conteste. La razón de por qué no se permite la pregunta sugestiva en el directo es que debe ser el testigo el que declare conforme a su propio conocimiento sobre los hechos del caso y no el abogado mediante preguntas que dirijan las respuestas del testigo. El interrogatorio directo debe comenzarse identificando y acreditando al testigo. Esto significa que el abogado debe presentar datos personales del testigo para que el juzgador conozca a la persona que va a prestar testimonio. Para identificar al testigo se le pregunta a qué se dedica, su estado civil, los hijos que tiene y aquellas otras preguntas que sean pertinentes dependiendo del tipo de caso que se está litigando. Como es importante que la declaración del testigo sea entendida por el juzgador, tanto las preguntas que hace el abogado como las respuestas del testigo deben ser sencillas, y si el testigo hace referencia a algún término técnico, científico o especializado, debe pedirle el abogado que explique lo que significa tal expresión. El abogado debe tener control del interrogatorio directo en todo momento, requiriéndole al testigo que describa a las personas, lugares, distancias, el tiempo y cualquier otra circunstancia que sean pertinentes en su declaración. También debe el abogado hacer preguntas que permitan al testigo profundizar en los aspectos más importantes de su declaración y hacer las preguntas de transición que sean necesarias para que el testigo pueda declarar sobre todos los eventos que ocurrido en un caso complejo, para ubicarlo en tiempo y lugar cuando los hechos han ocurrido en fechas diferentes. Tipos de preguntas: preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de transición, preguntas narrativas, preguntas de seguimiento: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, en qué momento, por qué, para qué, con quién, con qué. Las preguntas que no se permiten son las preguntas capciosas y las preguntas impertinentes. El contrainterrogatorio es el segundo interrogatorio a que puede ser sometido al interrogatorio directo por el proponente del testigo. El derecho a contrainterrogar testigos es parte esencial del derecho a la confrontación y del debido proceso de ley. Por lo tanto, si un testigo que ha declarado en el interrogatorio directo no puede ser contrainterrogado por cualquier razón, se elimina su declaración e inclusive procedería el decretarse la disolución del jurado si la declaración se produjo en un proceso criminal ante jurado. A diferencia del interrogatorio directo, permite el uso de la pregunta durante el contrainterrogatorio. Este cambio se debe a que uno de los propósitos de esta etapa es impugnar la credibilidad del testigo, que puede no haber dicho la verdad. Y la pregunta sugestiva facilita la labor del abogado para descubrir la verdad, ya que mediante la misma el abogado tiene el control completo de las respuestas, limitando o impidiendo las explicaciones del testigo. La estructura de la pregunta sugestiva que suele hacerse durante el contrainterrogatorio consiste en formularle una aseveración al testigo para que conteste con un sí o un no, para que diga si es o no cierta o correcta la misma. Pero el contrainterrogatorio de un testigo también puede servir para otros propósitos, tales como para destacar los aspectos favorables del caso del abogado que contrainterroga, o también para recalcar los aspectos negativos del caso de la parte contraria.
Por lo tanto, el abogado que contrainterroga nunca debe repetir el directo, sino que debe tener claro los objetivos que se propone llevar a cabo. Una de las reglas de oro es que el abogado que contrainterroga debe saber cuándo es conveniente hacer preguntas, ya que nunca debe preguntarle al testigo sobre asuntos o materias que el abogado no sabe cuál va a ser la contestación categórica del testigo. Si el abogado se arriesga y pregunta sobre asuntos que él no sabe cómo va a responder, el testigo se arriesga a que la respuesta del testigo produzca una respuesta devastadora que le ocasione mucho perjuicio a la parte que representa el abogado. Como cuestión de estrategia, el abogado contrainterroga no debe argumentarle al testigo y tampoco debe permitir que éste dé explicaciones a sus respuestas. Estrategia: ser breve, atender puntos estratégicos. Sencillez y claridad: emplear preguntas sugestivas, formular preguntas sobre un solo hecho, no escribir las preguntas, utilizar solo un bosquejo del hecho acreditado por el testigo y lo que debe desvirtuar y atacar, alterar el orden del examen directo, orden lógico o cronológico, lo que se conoce como saltar, brincar y correr, explorar los detalles y además, procurar llevarlo a exagerar, para luego destruir su credibilidad. Técnicas para la desacreditación del testigo: mostrar que no tiene conocimiento propio o directo del asunto, problemas de memoria, retención, observación, etc. Predisposición a favorecer parientes, amigos, compañeros, etc. Motivación para declarar en determinar sentido, prejuicio a favor o en contra, predisposición por declaraciones previas, errores o contradicciones luego de que el abogado de la parte contraria termina el contrainterrogatorio. El abogado que llevó a cabo el directo del testigo tiene la opción de hacer el interrogatorio redirecto. Al igual que el caso del contrainterrogatorio, es discrecional del abogado de la parte hacer un redirecto. Tampoco pueden hacerse preguntas sugestivas cuando se hace el redirecto y él mismo se limita a los asuntos que fueron cubiertos en el contrainterrogatorio. Es decir, el abogado debe limitarse a aclarar asuntos y permitirle que su testigo ofrezca las explicaciones que el abogado contrario no permitió cuando lo contrainterrogaba. Luego de que un testigo es sometido al redirecto, el abogado contrario tiene la opción de llevar a cabo el recontrainterrogatorio. Recontrainterrogatorio tiene como objetivo examinar materias nuevas procedentes del interrogatorio inmediatamente anterior, es decir, que queda limitado únicamente a impugnar o refutar la prueba de rehabilitación producida en el interrogatorio redirecto, con el objeto de destruir la veracidad o credibilidad de tal prueba de rehabilitación, e insistir en la refutación de la credibilidad del testimonio o de la persona del testigo o perito. Objeciones. Las objeciones son una manifestación del derecho de contradicción, dirigidas a evitar el ingreso al debate oral de pruebas ilegales, inconducentes, superfluas y repetitivas, a enfrentar la prueba buscando minimizar su efecto demostrativo, y a evitar comportamientos indebidos en el debate oral que puedan afectar los principios de buena fe, lealtad, eficiencia y eficacia y presunción de inocencia. Requisitos de las objeciones. Oportuna: debe hacerse tan pronto surja la situación. Si ello no ocurre así, se considera extemporánea. Específica. Al hacerse la objeción, se debe señalar específicamente qué es lo que se objeta. Fundamento correcto: para que proceda debe fundamentarse de acuerdo al derecho probatorio. Probatorio o procesal penal aplicable. Tipos de objeciones. Argumentativa: es aquella donde la parte, luego de formular la objeción, la argumenta sin que nadie le haya solicitado. Continua: se utiliza cuando, a pesar de haber sido esta denegada, continúa sucediendo el hecho que se objeta, para evitar seguir objetando continuamente y evitar interrupciones. Se le indica al juez que se entienda por objetada toda la línea de interrogatorio. Estratégica: es utilizada por las partes con objeto de interrumpir y darle descanso a su testigo cuando está siendo afectado por el contrainterrogatorio de la parte adversa. Clases de objeciones. En el interrogatorio y el contrainterrogatorio, se objetan las preguntas que son formuladas indebidamente o tienden a distorsionar el sentido de la prueba. Algunas preguntas objetables son: pregunta capciosa, utiliza el artificio o engaño para sacar provecho del testigo señora Rosa López, cuando Marcos Díaz hurtó el DVD, ¿a qué distancia se encontraba usted? Pregunta irrelevante o impertinente, no guarda relación con el objeto del proceso. Señor Julio García, ¿a qué hora comienza a trabajar el PAN por las mañanas? En ausencia de una objeción, y como regla general, la prueba es presentada ante el juzgador y forma parte de lo que el tribunal valorará para dictar sentencia. La objeción, por tanto, tiene el efecto de interrumpir momentáneamente la presentación de prueba, en espera de la adjudicación por el tribunal.
De admitirse la objeción, la prueba no será parte del registro. B. Preservar el acta de la vista pública para fines impugnativos. La objeción se formula en forma oportuna y con el fundamento correcto. Esto significa que la parte afectada por una admisión errónea, como regla general, no puede al recurrir hacer un señalamiento de error respecto a dicha admisión, a no ser que surja del acta de la vista la formulación de una objeción. La obligación, por tanto, descansa en la parte afectada por la exclusión de la prueba, no en el tribunal ni en la parte adversa. Necesidad de la objeción. No toda objeción válida amerita una objeción. Tómese el ejemplo de aquellas objeciones basadas en problemas típicos tales como el de la pregunta formulada en forma sugestiva. La mayoría de las veces el adversario estará en posición de salvar este tipo de objeción refraseando la pregunta. El litigante que objeta estas respectivamente debe considerar el efecto anímico de estas sobre el juzgador. A esta forma de ver las cosas nosotros nos adherimos, en razón de que el tedio que se puede despertar en un tribunal de conciencia por cuestiones de forma puede tener incidencia en la decisión del conflicto jurídico. Los litigantes pueden resultar fastidiosos o petulantes para el tribunal. Continuando con el tema del procedimiento de la inspección ocular. Para comenzar, alguien tiene un concepto de qué se trata el procedimiento de inspección ocular. Nadie. Bueno, el procedimiento de inspección ocular es un proceso metódico, sistemático y lógico que consiste en la observación integral del lugar del hecho o escena del crimen. Una vez comenzada la inspección ocular del lugar del hecho o escena del crimen no debe interrumpirse, salvo que se den circunstancias que impliquen peligro físico para el personal o daño para las cosas. De esta manera veremos los deberes que tiene que cumplir el inspector visual de la Policía Nacional Civil. El coordinador del lugar del hecho está a su cargo la inspección ocular y debe tener presente que, por lo general, se tiene solo una oportunidad de hacer un reconocimiento o registro adecuado de la escena. Considerar al lugar del hecho o escena del crimen como un lugar sujeto a cambios y frágil, pues el valor como prueba de los elementos que contiene puede ser fácilmente disminuido. Realizar un recorrido inicial, cuidadoso y pormenorizado del lugar en lo posible con la presencia de testigos como a los fines de tener un conocimiento íntegro del lugar del hecho o escena del crimen, con el propósito de captar la información indiciaria y asociativa va relacionada con el hecho que se investigó. Incluir en su recorrido todos los espacios involucrados comenzando por las áreas de más fácil acceso. Restringir el recorrido inicial a la menor cantidad de personas, para evitar la alteración, contaminación o destrucción de los elementos, rastros y o indicios relacionados al hecho investigado. Reglas básicas. El responsable del lugar del hecho durante la inspección ocular debe a. Tener en cuenta que la misma corresponde a una fijación mental del lugar del hecho o escena del crimen. B. Respetar el siguiente orden, de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al mínimo detalle. C. Efectuar la inspección con adecuado equipamiento técnico, óptico, lumínico, etc., para evitar la alteración de elementos, rastros y o indicios invisibles a simple vista. De considerar que de ella depende la planificación para el trabajo posterior. Tomar nota de los elementos, rastros y o indicios a medida que se relevan y dar las indicaciones para su posterior fijación y descripción. F. Registrar la ausencia de los elementos, rastros y o indicios que, de acuerdo a las características del hecho, se supone deberían encontrarse en el lugar y no fueron hallados. El coordinador del lugar del hecho siempre debe recibir y analizar toda la información que ha sido relevada por quienes lo precedieron en la escena. B. Determinar respecto del lugar del hecho o escena del crimen, ubicación geográficas, características generales, vías de acceso y condiciones climáticas, de iluminación y de visibilidad con el fin de caracterizarlo adecuadamente. C. Observar todas las áreas cercanas y distantes alrededor de los principales elementos, rastros y o evidencias desplazándose con sumo cuidado, empleando la técnica que considere más adecuada para su recorrido. D. Revisar detenidamente el piso o soporte y los objetos que se encontraren en el mismo y prestar considerable atención a la ruta o camino a ser tomado hacia el punto focal de la realización del hecho. El lugar del hecho o escena del crimen en lugares abiertos presenta una mayor cantidad de superficies altamente porosas que dificultarán encontrar rastros digitales. En estos casos se debe prestar particular atención a los elementos, rastros y o indicios que puedan relevarse en objetos, como por ejemplo, armas, latas, botellas u otros elementos que puedan encontrarse. El coordinador del lugar del hecho en los lugares abiertos debe planificar el reconocimiento detallado del lugar del hecho o escena
del crimen, prestando considerable atención a la ruta o camino a ser tomado hacia el punto focal de la realización del hecho. B. Tener particular cuidado en la marcha, pues los rastros y o indicios que se encuentren en el suelo son susceptibles de ser subestimados o pisados. C. Seguir, de ser posible, la ruta de aproximación que ofrezca menor probabilidad de haber sido tomada por el presunto autor y o partícipes del hecho. De examinar y registrar si existen daños en la vegetación de la zona. De esta manera será posible deducir el probable camino tomado por el presunto autor y o partícipes y contribuir, posteriormente, a la reconstrucción del hecho. El coordinador del lugar del hecho en los lugares cerrados debe examinar indefectiblemente de manera minuciosa muros, puertas, ventanas y techo, dirigiendo la vista de arriba hacia abajo y viceversa. El coordinador del lugar del hecho, cuando sea necesario, debe utilizar una lupa para la mejor observación de los elementos, rastros y para terminar con los temas de este día, daremos fin con la temática de la investigación de objetos oculares, que está meramente relacionada con la recolección de indicios. Para comenzar es importante aclarar el significado de la recolección de los indicios, que es una de las tareas del procesamiento de la escena del crimen, por medio de la cual se procede a extraer de la misma los indicios encontrados y la priorización de los indicios perecederos para su posterior envío al lugar donde se realizará el análisis, tomando en consideración las formas adecuadas para su recolección. Es importante destacar una adecuada metodología y técnica a utilizar para la recolección. Se debe basar en las características propias y la naturaleza de cada indicio, si tiende a degradarse o perderse, y la forma correcta de recolectarla, siendo cuidadoso de garantizar que las mismas no sean alteradas, contaminadas o destruidas, así como las medidas de bioseguridad del personal que interviene en el procesamiento. Debido a que los mismos recolectores pueden alterar un indicio, se debe de manejar con mucha precaución y se le debe de dar prioridad a los indicios perecederos. Dependiendo del tipo de escena, de las condiciones socioculturales o climáticas de la misma, hay que establecer prioridad en cuanto a la recolección de los indicios para evitar su pérdida o degradación. También puede hablarse de los indicios perecederos que tienden a degradarse con mayor facilidad y dar un resultado negativo en el laboratorio. Con marcaje del indicio, cada técnico recolector, cuando proceda, deberá marcar físicamente cada uno de los indicios, registrar su marca o sello personal, utilizar el instrumento correcto para cada tipo de evidencia en el lugar que no altere la forma ni el contenido de la evidencia, cuidar de no dañar elementos que serán objeto de estudio y análisis en el laboratorio. Se procede con el embalaje de los indicios, que está integrado por el empaque, el sellado y el etiquetado. En consecuencia se debe proceder con mucho cuidado en cada uno de sus pasos. Empaque 1. El empaque de los indicios se realizará en bolsas de papel, en cajas de cartón, recipientes metálicos, de vidrio o de plástico según su naturaleza. 2. Cuando un indicio posea huellas digitales, deberá de inmovilizarla dentro del depósito que no sea hermético y procurando que no tenga contacto entre un indicio y el material utilizado para el empaque. 3. Todo indicio que contenga fluidos biológicos, primero deberá secarse de manera natural y protegida del ambiente y luego en bolsas de papel. 4. Los indicios húmedos no deberán introducirse en bolsas plásticas. 5. El tamaño y la naturaleza del recipiente utilizado deberá ser proporcional al tamaño del indicio. 6. Los microindicios deberán de colocarse en una hoja de papel band, doblarse e introducirlas en bolsas de papel. 7. Los indicios que contengan material volátil serán introducidas en un depósito de metal y deberá quedar completamente cerrado y hermético, evitando que el material se volatilice. Continúa con el sellado. 1. Se refiere al cierre del recipiente donde se ha embalado el indicio utilizando cinta adhesiva impresa u otro tipo de cinta adhesiva, para evitar que se abra. 2. Realizar la firma de la persona responsable de la recolección y embalaje del indicio. Esta abarcará una parte de la cinta adhesiva y el recipiente. 3. Este procedimiento deberá ejecutarse en el lugar donde se esté procesando la escena del crimen. Se procede con el etiquetado, que es la rotulación adecuada con todos los datos necesarios que identifican y describen lo más precisamente posible la evidencia, mencionando marcas, colores y detalles propios de la misma, especificando el lugar en donde se recolectaron, dirección de la inspección, hora y fecha, así como nombre y firma de quien la recolectó. Para esto se pueden hacer uso de etiquetas diseñadas para tal fin o escribir con el respectivo cuidado en el recipiente o bolsa que sirve de embalaje, actividad que debe realizarse antes de introducir la evidencia. Y se termina con la identificación de los indicios, que es colocar a cada uno de los depósitos un número correlativo, delito, descripción de la evidencia, nombre del
del imputado, dirección, localización, fecha y hora de recolección, nombre y firma del técnico que la recolecta. Gracias por